Bien chicos, vamos a iniciar nuestra siguiente clase correspondiente a circunferencia y círculo. Vamos a definir la circunferencia. Se llama circunferencia al conjunto de todos los puntos del plano que equidistan. Esta palabrita equidistan significa que están a la misma distancia de otro punto llamado centro. Entonces nos dice que la circunferencia es el conjunto de puntos que están a la misma distancia de un punto llamado centro. La distancia del centro a cualquier punto de la circunferencia se llama radio. Bueno, estos conceptos ya los manejaban desde la primaria y los repasaron en la secundaria, ¿no? Entonces, vamos al siguiente. Círculo. Círculo es el área o superficie del plano delimitada por la circunferencia. Entonces, tenemos aquí la circunferencia, que sería la orillita, el trazo como tal, el trazo que hacemos con un compás. El círculo, bueno, sería toda la porción del plano que queda contenida dentro de la circunferencia, y obviamente el centro pues es el punto donde nosotros apoyamos el compás para trazar la circunferencia. Ahora vamos a ver cuáles son los elementos de la circunferencia. Evidentemente pues está el radio, ¿no? Y aquí, bueno, lo definen así. El radio es el segmento de recta que une el centro con cualquier punto de la circunferencia. Ahora vamos a ver qué es el diámetro. El diámetro es el segmento de recta que une dos puntos de la circunferencia y pasa por el centro. ¿Sale? Aquí nosotros tenemos una imagen. Vemos que un diámetro es un segmento de recta que une dos puntos de la circunferencia, pero pasa por el centro, ¿sí? Puede ser así, puede ser así, puede ser así. Su medida es igual a 2 radios. ¿Sale? Entonces un diámetro es igual a 2 veces el radio. Este es un radio y este va a ser un diámetro. Entonces, vamos a la siguiente, la cuerda. Seguramente en algún momento pues vieron estos elementos, pero si no, pues estamos a tiempo para revisarlos. Cuerda es el segmento de recta que une dos puntos de la circunferencia, pero aquí no pasa por el centro. Aquí nosotros tenemos una cuerda. Entonces cualquier trazo que nosotros hagamos entre dos puntos de la circunferencia sin pasar por el centro va a ser una cuerda. Flecha. Segmento de recta perpendicular que va del centro de una cuerda, es decir, se traza a partir de la cuerda, va del centro de la cuerda hacia el centro del arco que delimita la cuerda. Aquí está mal que delimita la cuerda. ¿Sale? Que delimita la cuerda. Bien. Entonces aquí tenemos la flecha. La flecha es una distancia perpendicular, es una línea perpendicular a la cuerda, pero que va del centro de la cuerda al centro del arco delimitado por la cuerda. Bien, ahora, hasta aquí tenemos segmentos de recta. Estos son solo segmentos de recta. Todos ellos quedan dentro de la circunferencia, o es decir, no se extienden fuera de la circunferencia. Todos estos que vimos aquí, el radio, el diámetro, la cuerda y la flecha, todos quedan contenidos dentro de la circunferencia y no se extienden fuera de ella. Sin embargo, hay dos tipos de líneas que sí, estas dos líneas cortan a la circunferencia y se extienden fuera de ella. La primera de ellas es una recta secante, línea recta que corta la circunferencia en dos puntos. Si se fijan, una secante es como una cuerda, solo que la cuerda queda delimitada dentro de la circunferencia y la secante pues sí se extiende fuera de ella. Entonces son muy parecidas la cuerda y la secante. La diferencia es que la cuerda no se extiende por fuera de la circunferencia y la secante sí. Tangente, línea recta que toca en un punto de la circunferencia, la cual el punto donde toca la circunferencia se conoce como punto tangencial. Bien, vamos a ver ahora los tipos de circunferencia con respecto a otras figuras. Bien, tenemos circunferencias concéntricas. Una circunferencia concéntrica circunferencias concéntricas son aquellas que tienen el mismo centro, por eso se llaman concéntricas. Eso de concéntricas dice que significa con el mismo centro, ¿sí? Pero radios diferentes. Entonces aquí nosotros tenemos circunferencias que tienen el mismo centro, pero evidentemente una es más grande que la otra, por lo tanto el radio de una es mayor que la otra, pero sus centros son iguales, o es el mismo centro, tienen el mismo centro en común. Circunferencias secantes son aquellas circunferencias que se cruzan, ¿sale? Tienen dos puntos en común, los puntos donde se cruzan. La distancia entre sus centros, es decir, la distancia del centro a esta, es menor que la suma de sus radios, y efectivamente, ¿sale? Circunferencias exteriores.
son aquellas circunferencias que no se cruzan, ¿sí? Entonces tenemos aquí circunferencias que no se cruzan. Evidentemente vamos a tener de dos tipos, ¿sale? Aquellas en donde una de ellas está fuera de la otra, o bien una de ellas está dentro. Si tenemos una circunferencia, la otra circunferencia que yo trazo o puede estar fuera o puede estar dentro. Si no se está cruzando con ella, puede estar fuera o puede estar dentro. Bien, entonces circunferencias exteriores son aquellas que están fuera, no se cruzan y no están contenidas ninguna dentro de la otra, ¿no? Por tanto, no tienen ningún punto en común y la distancia entre sus centros es mayor que la suma de sus radios. La otra posibilidad es que la circunferencia que yo trace está contenida dentro de la circunferencia, o está fuera o está dentro. Si no la está cruzando, si no la está tocando, o está fuera o está dentro, ¿sale? Entonces una circunferencia interior es aquella que no se cruza pero está dentro de la otra y no la toca, evidentemente. Ahora, la distancia entre sus centros es menor que la diferencia entre sus radios, ¿sale? Evidentemente una circunferencia concéntrica es un tipo de circunferencia interior, ¿de acuerdo? Si lo ven, esta circunferencia interior, pero la diferencia es que esta sí tiene el mismo centro. Bien, ahora vamos a ver circunferencias tangentes. ¿Cuáles son las circunferencias tangentes? Pues aquellas que se tocan en un punto. Ahora tenemos el mismo caso. Exteriores sí se tocan en un punto, pero ninguna de ellas está contenida dentro de la otra. Ahora, interiores es cuando efectivamente se tocan en un punto, pero una está contenida dentro de la otra. Y ahí lo tenemos, ¿no? Bien. Vamos a hablar de circunferencias circunscritas. Son aquellas circunferencias que se pueden trazar en un polígono. Y estas toca sus vértices, ¿sale? El polígono queda dentro de la circunferencia. En el caso de un polígono regular, el centro de la circunferencia con el centro del polígono y su radio es igual al radio del polígono. Entonces, vamos a tener o vamos a poder trazar circunferencias que tocan los vértices de un polígono, ¿sale? Por ejemplo, en el triángulo, en los triángulos ya habíamos visto esto de la circunferencia circunscrita. Cuando nosotros trazábamos los puntos y rectas relevantes en un triángulo, habíamos visto la circunferencia circunscrita y la circunferencia inscrita. Bueno, la circunferencia circunscrita entonces es la que toca los vértices del polígono. Podría tocar no todos. En el caso de un polígono irregular podría no tocar todos los vértices del polígono, ¿no? Pero en este caso tenemos un triángulo. Y en el triángulo sí se puede trazar una circunferencia que toca todos los vértices de este polígono, ¿sale? Irregular. Y podemos tener así también trapecios. Y en el caso de un polígono regular, toca todos los vértices del polígono y el radio de la circunferencia coincide con el radio del polígono, como ya habíamos visto, ¿no? Ahora, la circunferencia inscrita es aquella que toca los lados del polígono, ¿sale? En este caso, la circunferencia queda dentro del polígono. Vean, en la circunferencia circunscrita, el polígono está dentro de la circunferencia. En una circunferencia inscrita, el círculo es el que está dentro del polígono y toca los lados del polígono. En el caso de un polígono regular, el centro de la circunferencia pues coincide con el centro del polígono. Y el radio de la circunferencia es la apotema del polígono, como lo vemos aquí. Aquí está la apotema. Entonces, en una circunferencia circunscrita, el radio del círculo es igual al radio del polígono. En el caso de una circunferencia inscrita, el radio del polígono es igual a la apotema. ¿Sale? Vamos a definir entonces el número pi. Recuerden que el número pi es uno de los números más importantes en matemáticas. Se define como la relación entre la longitud de la circunferencia. ¿Qué es esto de la longitud de la circunferencia? Lo que nosotros conocemos como el perímetro. Y su diámetro, entonces, es la relación entre el perímetro y el diámetro. Entonces yo divido entre el perímetro y el diámetro. ¿Cuántas veces cabe el perímetro en el diámetro? Pues 3.14, 15, 92, etc., ¿no? Aquí tenemos el número pi en un cierto número en algunas de sus primeras cifras. Recuerden que el número pi es el número irracional
¿Qué significa esto? Que tiene infinito número de decimales. Podríamos pasar toda la vida tratando de encontrar los decimales del número pi y nunca llegaríamos a encontrarlos, ¿sale? A lo largo de los años se intentó hacer una aproximación racional, es decir, alguna fracción que representara lo más correctamente al número pi, y quizá una de las fracciones que mejor representa el número pi es la fracción 377/120, ¿sale? Ahí como conocimiento extra. Ahora vamos a ver las porciones que nosotros podemos tener en un círculo. Vamos a tener primero el semicírculo. ¿Qué es un semicírculo? Pues un medio círculo, como dice aquí. Porción de un círculo delimitada por un diámetro. Bueno, está delimitada por un diámetro, como lo tenemos aquí, y la mitad de la circunferencia. Entonces tiene media circunferencia y el diámetro lo delimita. Segmento circular o segmento de un círculo. Porción de un círculo limitada por una cuerda y el arco correspondiente. Recuerden que habíamos dicho que yo trazo un arco y el arco correspondiente a esa cuerda pues queda trazada así. Esa porción que queda limitada por una cuerda y su correspondiente arco se llama segmento circular o segmento de un círculo. También tenemos algo que se utiliza a veces que se conoce zona circular. Es poco común, no tiene mucha utilidad, bueno, pero también existe, ¿no? Porción de un círculo comprendida entre dos cuerdas, ¿sale? Entonces yo trazo dos cuerdas, ¿sale? Y la porción que queda contenida entre ellas dos es la zona circular. Ahora vamos a definir corona circular, porción de un círculo delimitado por dos circunferencias concéntricas, es decir, así como un anillo o como una especie de dona. Tengo entonces dos circunferencias concéntricas y el espacio que hay entre ellas se conoce como corona circular. Ahora, el siguiente es el sector circular. Es la porción de un círculo delimitada por dos radios. En teoría, bueno, aquí se define un ángulo, entonces el sector circular está definido por un ángulo, ¿sale? Y al final de cuentas es como una rebanada de pastel, ¿no? Así como cuando cortamos un pastel, eso es un sector circular. La última porción de círculo será el trapecio circular. ¿Qué es el trapecio circular? Bueno, pues es una porción de una corona. Es algo parecido a un sector circular, pero como el sector de una corona, ¿sale? Sería como el sector de una corona. Entonces lo que nosotros obtenemos es un sector de una corona, pero a eso se le conoce como trapecio circular. ¿De acuerdo? También pues obviamente tenemos que definir los conceptos de perímetro. Recuerden que el perímetro es la longitud del segmento de la línea o líneas que delimitan a la circunferencia o las porciones de ella. En el caso de una circunferencia pues será todo el perímetro. En el caso de un semicírculo pues va a ser la parte de la media circunferencia y el diámetro. En este caso, en el segmento circular será la parte de la línea y la parte del arco, la cuerda y el arco. En el caso de el sector pues serán las dos cuerdas y las porciones de circunferencia que tengan, ¿no? En el caso de la corona, ¿cuál va a ser el perímetro? Pues van a ser las dos circunferencias, porque son las líneas que delimitan el espacio entre ellas a la corona. El sector circular, bueno, pues va a estar definido en primera instancia por dos radios y la porción de arco, es decir, este arco, ¿no? La porción de circunferencia que es un arco. El trapecio circular pues va a estar definido por los dos arcos, ya sea el arco del círculo más grande, el arco del círculo pequeño y bueno, las distancias lineales o las porciones de radio que encierran esa área. Bien, vamos a definir entonces los perímetros y las áreas para estas figuras, ¿no? Bien, entonces vamos a ver. Para el caso del círculo nosotros tenemos dos formas de calcular el perímetro, ya sea utilizando el diámetro o el radio. Para el perímetro tenemos que el perímetro se define como pi por diámetro. Si habíamos definido que pi era el perímetro entre el diámetro, como lo definimos aquí, pi es perímetro entre diámetro, si yo quiero calcular el perímetro será pi por diámetro, ¿no? Este diámetro que está dividiendo pasaría multiplicando, por eso entonces yo tengo aquí que perímetro es igual a pi por diámetro. El área, recordemos que es pi por radio al cuadrado. Esa es la fórmula que nosotros conocemos del área de un círculo. Si yo sustituyo el diámetro en lugar del radio, recuerden que el radio es diámetro entre 2,
diámetro al cuadrado me da diámetro al cuadrado y 2 al cuadrado me da 4. Por eso me queda aquí pi por diámetro al cuadrado entre 4. Esta es la fórmula que siempre hemos conocido para el cálculo del área de un círculo a partir del radio. Bueno, entonces el perímetro, de igual yo sustituyo que el diámetro equivale a 2 veces el radio. Bueno, entonces el perímetro va a ser igual a 2πr, ¿no? 2 veces 2pi por radio. ¿Cómo será el área de un semicírculo? Bueno, pues va a ser... ¿cómo va a ser el perímetro de un semicírculo? Bueno, el perímetro va a ser la mitad de la circunferencia. Si el perímetro era 2πr, al dividirlo entre 2 me queda solamente πr, ¿no? Al dividir esto entre 2 me queda πr, que es decir, media circunferencia. Y le tengo que sumar el diámetro correspondiente. ¿Cuánto vale el diámetro? Pues 2 veces el radio, ¿sale? Entonces, esta parte corresponde a la media circunferencia y 2r corresponde a la distancia del diámetro. Ahí está. ¿Cómo vamos a calcular el área? Bueno, pues el área que yo acostumbro calcular, el área de un círculo completo, como es medio círculo, pues lo divido entre 2 y aquí tengo la fórmula. ¿Cómo calculamos el sector circular? Bueno, el sector circular es muy sencillo. Yo tengo la fórmula para calcular el perímetro de una circunferencia, ¿no? Entonces yo tengo que es el perímetro de una circunferencia, ¿sale? ¿Cuánto voy a tener de arco? Bueno, pues va a ser la porción o la fracción que yo tenga. ¿Cómo obtengo esa fracción? Bueno, pues me tiene que dar el ángulo. El ángulo entre 360 me va a dar la fracción de circunferencia que yo tengo. Y esto pues obviamente lo multiplico por el área, por el perímetro de la circunferencia. Si este es todo el perímetro de la circunferencia, yo veo qué porcentaje tengo y ya tengo la parte que corresponde al arco. Obviamente le tengo que sumar este radio y este otro radio, son 2 radios, por eso tengo aquí más 2 veces el radio. ¿De acuerdo? Entonces estos son los 2 radios y esto corresponde a esta porcioncita de arco que yo tengo aquí. ¿De acuerdo? ¿Cómo calculo el área? Bueno, pues va a ser el área de la circunferencia por la porción que yo tenga de circunferencia. Si se fijan aquí, esta parte de la fracción que está entre paréntesis significa qué fracción del total de la circunferencia yo tengo. Por eso es el ángulo entre los 360 grados que equivalen a toda la circunferencia. Entonces aquí en este paréntesis yo tengo qué porción de la circunferencia estoy utilizando. ¿Sale? Lo utilizo para el perímetro porque quiero saber qué porcentaje del perímetro total o bien qué porcentaje del área total del círculo estoy calculando. Vamos a la corona circular. La corona circular, pues obviamente el perímetro va a ser los 2 diámetros, tanto del círculo grande como del círculo pequeño, perdón, de la circunferencia grande como de la circunferencia pequeña. Entonces, ¿cómo se calcula la circunferencia grande? 2pi por radio grande más 2pi por radio pequeño. Yo factorizo el 2pi y entonces lo saco. Entonces, ¿qué me va a quedar adentro? El radio grande más el radio pequeño. Entonces, por eso la fórmula del perímetro es igual a 2pi r más r minúscula. ¿Cómo se calcula el área? Bueno, pues voy a tener que es el área de la del círculo grande menos el área del círculo chico. Si yo factorizo pi, va a ser r cuadrada, r mayúscula al cuadrado menos r minúscula al cuadrado. Y es muy fácil, calculo el área del círculo grande menos el círculo pequeño, que es el hueco, y me queda la diferencia entre ellos dos. Vamos ahora al trapecio circular. ¿Cómo vamos a calcular el trapecio circular? Obviamente pues tenemos el perímetro. ¿Cómo le voy a calcular? Bueno, pues yo voy a calcular la porción del anillo. Si este es todo la corona circular, pues yo voy a ver qué porcentaje tengo dependiendo del ángulo. Más aparte, yo voy a calcular también en este caso, las porciones de radio, ¿no? Yo voy a tener r menos r es la porción del radio. Y entonces pues tengo 2 pedacitos exactamente iguales. ¿De acuerdo? Y ya tengo el perímetro. El área pues se va a calcular también como el área de la corona y la fracción o porción que yo tenga de esa área. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo el área aquí de la corona circular y la fracción correspondiente al ángulo. ¿De acuerdo? Y así vamos a calcular el área del trapecio circular. Segmento circular. ¿Cómo calculamos el segmento circular? Segmento circular. Entonces tenemos que perímetro es igual a la porción del arco que tenemos aquí. Perímetro va a ser igual
a la porción del arco, es decir, 2pi por r, quedamos que era todo el perímetro, la fracción del arco, aquí está, más 2 veces r por el seno de la mitad del ángulo. Si yo trazo aquí una línea, ¿sí? Y esto es r por el seno de la mitad de ese ángulo, me va a dar esta porción, pero solamente me va a dar la mitad de esta distancia. Así como cuando calculamos L en el caso de un triángulo equilátero, si se acuerdan cuando hicimos ese ejercicio. Entonces yo calculaba la mitad, lo tenía que multiplicar por 2 para tener toda esta longitud. Entonces toda esta longitud se calcula de esta manera. Y bueno, si no la entienden muy bien, pues asuman que esta es la fórmula para calcular esta distancia horizontal. Ahí está. ¿Cómo calculo el área? Bueno, el área va a ser el área de todo el sector circular. Bueno, aquí está el sector circular, es pi por radio al cuadrado por la fracción, menos ¿qué? Menos este triángulo. ¿Cómo se calcula este triángulo? Bueno, este triángulo va a ser un triángulo donde yo tengo la base por la altura. La base es r, y como va a ser la altura, va a ser r por el seno del ángulo. Entonces, r por el seno del ángulo. Bueno, pues entonces yo voy a calcular. Recuerden que este es un triángulo base por altura entre 2. Entonces, r multiplicado por r seno de alfa entre 2, que sería el triangulito, que es lo que le estoy restando al sector circular. Y aquí tenemos entonces la fórmula para el segmento circular. No hago el cálculo para la otra figura que era la zona circular porque es mucho más complicada y no le veo caso, ¿sale? Vamos a hacer algunos ejercicios con estas fórmulas. Los ejercicios que vamos a hacer pues no tienen más que mayor chiste que sustituir correctamente los valores en donde corresponde. El ejemplo 1 nos dice: calcula el perímetro y el área de un círculo cuyo diámetro mide 23. Nos dan el círculo completo y nos dicen que el diámetro es 23. Vamos a utilizar entonces la fórmula para calcular el perímetro y el área tomando en consideración el diámetro. Entonces el perímetro es pi por diámetro. Entonces el perímetro va a ser pi por 23. Nos va a dar 72.56. El área, la fórmula dice que es pi por diámetro al cuadrado entre 4. Bueno, pongo pi por 23 al cuadrado entre 4. 23 al cuadrado, pues me da un poquito más de 400. 400 entre 4, pues me da aproximadamente 100. Un poquito más de 100, ¿no? Y 100 por... me da como 130. Como 100, por ahí de 130 y tantos, ¿no? 130, como 130 por 3.14, pues me da los 415, ¿sale? Entonces esto lo pueden meter directamente en la calculadora y se los da mucho más rápido. Ejemplo 2. Calcula el perímetro y el área de un círculo cuyo radio mide 18. Ahora nos piden calcular el perímetro y el área de un círculo, pero nos dan como dato el radio, ¿sale? Bueno, entonces yo utilizo las fórmulas que tienen como referencia ahora el radio, a diferencia de las anteriores que tomé aquellas que tenían el diámetro. Bueno, yo utilizo las que tienen aquí el radio. El perímetro es 2pi por radio, 2pi por 18. 2 por 18 me da 36, 36 por 3 pues me da 100... creo que aquí están, ¿no? A ver, déjenme ver. Ponemos entonces 2 por 18 por pi. Nos da 113. Sí, está correcto, 113.1. Bueno, ¿por qué? Porque 2 por 18 me da 36 y 3 veces 36, si fuera 35, y 35 me darían 170 y 35 me darían 105. Bueno, pero no son 13, son 36, pues entonces por eso se va por arriba de los 105. Nos da 113, más o menos, para hacer un cálculo aproximado. ¿Cómo calculamos el área? Bueno, pues el área es igual a pi por radio al cuadrado, pi por 18 al cuadrado, ¿sale? Entonces un poquito menos de 400, 400 por 3, pues me da un poquito menos de 1200, que son 1017.9. Correcto. Ejemplo 3. Calcula el perímetro y el área del semicírculo cuyo radio mide 45. Bueno, utilizamos las fórmulas. El perímetro, pues ya habíamos quedado que era pi por radio, más 2 veces el radio. ¿Qué pasa si a mí me dan en lugar del radio el diámetro? Bueno, pues lo divido entre 2 porque las fórmulas que yo puse están en función del radio, ¿sale? Entonces no hay problema. Si me dan el diámetro, pues tomo la mitad de ese diámetro o calculo el radio correspondiente, ¿sale? Entonces aquí tengo pi por 45 más 2 por 45. Bueno, aquí me da 2 por 45, me da 90, más aquí me da como 135 más 95, pues me da 231.4, ¿no?
¿Cómo calculamos el área? Bueno, pues otra vez es pi por radio al cuadrado entre 2. Es la mitad de la área de la circunferencia. Calculo el área de la circunferencia y lo divido entre 2. Correcto. ¿De acuerdo? Y es muy sencillito. Pi por 45 al cuadrado entre 2. El ejemplo 4 me dice, calcula el perímetro y el área del siguiente sector circular. Bueno, pues utilizo las fórmulas. Para el perímetro es 2pi por r por alfa entre 360 más 2r. Bueno, yo sustituyo. El radio pues es de 11 y el ángulo es de 50. 2pi por 11 por 50 entre 360 y le sumo los dos radios. Si cada radio mide 11, pues son 22. Entonces yo hago todo el cálculo que tengo aquí y al final le sumo 22 y me da 31.6. ¿Cómo calculo el área? Bueno, pues eso sí es muy sencillo. Calculo el área de todo el círculo y determino la fracción de ese círculo. ¿Cómo determino la fracción? El ángulo entre 360. Entonces calculamos todo el área, que es pi por radio al cuadrado. Pi por 11 al cuadrado es 121. Pi por 11, pues pi por 121, pues me da 3, me da como un poquito menos de 400. Y bueno, pues es menos de una cuarta parte, 400. No, menos de una sexta parte, porque una sexta parte sería 60 entre 36. Entonces nos da 52.8. ¿Sale? Ese sería el área. Vamos al ejemplo 5. Calcula el perímetro y el área de la siguiente corona circular. Me dan los dos radios, el pequeño mide 7 y el grande mide 12. El perímetro, bueno, quedamos que perímetro era 2pi, la suma de los radios. Entonces la suma de los radios es 12 más 7, me da 19 por 2, me da 38 por 3, pues me da un poquito más de 105, ¿no? Estos son 119.4, más o menos. El área, bueno, pues nos va a dar la diferencia de los radios. El área al cuadrado, bueno, radio al cuadrado son 144 menos 49, pues me da un poquito menos de 90, ¿no? 144 menos 49 me da un poquito más de 90. 90 por 3, 3 por 9, 27, por eso me da 298.5. Ejemplo 6, calcula el perímetro y el área del siguiente trapecio circular. Vuelvo a tomar las fórmulas. Sustituyo el radio grande, que es 17, el radio pequeño, que es 13, el ángulo, que es 100, y aquí también pongo la diferencia. 17 menos 3 me va a dar 4 por 2, me va a dar 8. Yo hago todos estos números en mi calculadora y me da 60.36. Es bueno que lo practiquen, que lo chequen en su calculadora. Todos estos cálculos que vimos, pues tienen que hacerlos en su calculadora y verificar que esto sea correcto, ¿sale? Yo ya la verifiqué, pero ustedes lo tienen que hacer para verificar que están haciendo correctamente los cálculos, ¿no? A lo mejor están haciendo algo mal en su calculadora y si no les da el resultado, pues claro, lo estás haciendo mal. Entonces esto lo deben de corregir y ver que están haciendo mal y deben de entonces hacerlo hasta que les dé correcto, ¿no? Bien, vamos a calcular entonces el área. ¿Cómo va a ser el área? Bueno, calculamos el anillo circular es pi por radio al cuadrado menos r cuadrada, ¿sale? Y entonces lo multiplicamos por la fracción que es, ¿no? Entonces calculamos el área de la corona total y lo multiplicamos por la fracción que es 100 entre 360, pues me da 104.7. Vamos al ejemplo 7, nos dice calcula el perímetro y el área del siguiente segmento circular. Bueno, esta fórmula pues sí ya es más latosa. Entonces ponemos la fórmula, que es 2πr alfa entre 360 más 2r seno de alfa entre 2. Sustituyo, si el radio es 19, lo pongo donde yo vea r, pongo 19. Donde yo vea alfa, pongo 70 grados. Hago los números en mi calculadora y el resultado que obtengo es 23 para el perímetro. El área, ¿cómo va a ser? Pues obviamente también tomo la fórmula, pi por radio al cuadrado por la fracción del área que es, para obtener el sector circular, y le resto el triángulo correspondiente, ¿sale? Donde yo veo r, pongo 19 y 19. Donde yo veo alfa, pues pongo 70 y 70 grados. Hago los números correspondientes y el resultado me da 50.9. ¿De acuerdo? Y ya lo tenemos ahí. Vamos ahora a los ángulos en la circunferencia. ¿Sí? Entonces, si se fijan en estos ejercicios, no hay más que copiar correctamente la fórmula, sustituir los datos correctamente y el resto es vaciar esos datos en la calculadora para obtener el resultado. Siempre a veces es correcto verificarlo 2 o 3 veces, hacer el cálculo en la calculadora. Yo lo hago. Yo lo que normalmente hago es más o menos me doy una idea por dónde debe de andar. Yo puedo sustituir algunos cálculos, ¿no? Por ejemplo, aquí 17 menos 13, yo sé que es 4 y 4 por 2 me debe dar 8. Entonces ya no tengo que hacer este cálculo en la calculadora, ya nomás le pongo más 8.
Entonces yo hago esto. Hago esta parte de la suma, lo multiplico por 100, por pi, por 2, entre 360. El resultado que obtenga al final, ya nomás le sumo 8, que era lo que me daba esto, y ya obtengo el resultado. Entonces ustedes tienen que acostumbrarse a hacer los cálculos, parte de los cálculos de manera escrita para que se faciliten y no todo dejarse a la calculadora. Si alguno de ustedes se acostumbra o ya está acostumbrado a hacerlo completamente en la calculadora y le sale bien, no comete errores, no se equivoca, pues adelante, ¿no? Pero yo siempre recomiendo hacerlo 2 veces y a veces hasta 3 para verificar. Y no, o sea, no significa hacer lo mismo 2 veces, ¿no? Sino que lo hago de aquí para acá o lo hago al revés, lo comienzo aquí y voy avanzando hacia el otro lado, ¿no? Entonces, eso me garantiza de que estoy haciendo 2 procedimientos diferentes o 2 secuencias diferentes, pero estoy haciéndolo correctamente, ¿vale? Si hay alguna discrepancia, pues entonces voy a una tercera vez, ¿no? Porque veo algo está mal, ¿no? Luego a veces ocurre que en los exámenes, con los nervios, pues yo cometo errores, omito algo, y pues ahí está la causa del error. Bien, vamos al ejemplo 7. Nos dice, calcula el perímetro y el área del siguiente segmento circular. Este ya lo habíamos visto, ¿no? Entonces ya, hasta aquí concluyan los ejercicios. Vamos ahora a los ángulos en la circunferencia. Esta es la última parte que vamos a ver en el semestre. Bien, los ángulos en la circunferencia son ángulos que se forman con los segmentos vistos en elementos de la circunferencia. ¿Se acuerdan que vimos cuáles eran los elementos de la circunferencia? Bueno, habíamos visto que eran, por ejemplo, las cuerdas, los diámetros, el radio, las flechas, los arcos, la secante, la tangente, bueno. Entonces vamos a formar ángulos con esas líneas o segmentos de línea que vimos en elementos de la circunferencia. Ahora, la medida del ángulo alfa se define a partir de la medida de los arcos de circunferencia contenidos en el ángulo. ¿Sale? Su medida es en grados y es respecto al ángulo central. A ver, va. Entonces, la medida del ángulo alfa, que puede ser este, puede ser este, se define a partir de la medida de los arcos de circunferencia contenidos en el ángulo. Es decir, estos que nosotros vemos en rojo van a ser los arcos. Estos arcos que yo dé o que se dan en un ejercicio están referidos a ángulos centrales, es decir, a ángulos como los conocemos, ¿no? Que se dan a partir del centro de la circunferencia, como con el transportador. Estos arcos que yo dé se van a dar en grados, y esos se van a dar en grados y son ángulos centrales. Se representan con rojo en las imágenes. Vamos a ver el ángulo central. Este está formado por radios, evidentemente este es un radio y este es otro radio. Su vértice coincide con el centro de la circunferencia, ahí está. ¿Cómo se calcula entonces el ángulo alfa? Directo. El ángulo alfa es igual al ángulo que diga el arco. Ángulo inscrito. Es el que está formado por 2 cuerdas. Recuerden que una cuerda es una línea que toca 2 puntos de la circunferencia y no pasa por el centro. Entonces tengo una cuerda y otra cuerda. Ese es un ángulo inscrito. Ahora, su vértice se ubica sobre la circunferencia. Esa es la característica de un ángulo inscrito. Su vértice está ubicado sobre la circunferencia directamente. ¿Cómo calculo entonces el ángulo alfa? Muy sencillo. El arco definido entre A y B, recuerden que este arco está definido a partir de ángulos centrales, es como un ángulo de este tipo. Bueno, pues entonces, esta medida que a mí me den del arco, lo divido entre 2 y me va a dar el ángulo. ¿Sale? Entonces, este ángulo es la mitad de el mismo arco que define el ángulo central. Entonces, si es un ángulo central, va a medir, no sé, 100. Entonces, el ángulo inscrito mide la mitad de ese ángulo central. Mide 50. Entonces, cuando yo lo llevo de ángulo central, es directamente el arco. Haz de cuenta, este es 100. Pero si yo lo llevo a ángulo inscrito, pues va a ser 50. Y no importa dónde lo ponga, siempre y cuando tenga el mismo arco. Puede ser así y así. Bueno, pues si está agarrando aquí 100, este mide 50. Entonces no importa dónde me mueva yo el punto donde coinciden en las circunferencias. Si estaba definiendo el mismo arco, pues entonces es la mitad del arco. ¿De acuerdo? Ángulo semi-inscrito, formado por una tangente y una secante. Evidentemente nosotros vemos que esta es una tangente y esta es una secante, ¿no? Su vértice se ubica sobre la circunferencia. Este se ubica sobre la circunferencia, tiene una tangente y una secante, pero se ubica sobre la circunferencia. ¿Sale? ¿Cómo se calcula? Bueno, el ángulo alfa va a ser la mitad del arco que esté contenido dentro del ángulo. ¿Sale? Si todo es el arco, pues va a ser la mitad de ese arco. ¿De acuerdo? Ahora viene el ángulo interior. Este ángulo interior está formado por 2 secantes. Si ven, tenemos una secante y otra secante.
Su vértice se ubica en el interior de la circunferencia, ¿sale? Puede estar por aquí, por acá, donde se le pegue la gana. Entonces, este tiene 4 puntos de cruce con la circunferencia, ¿sale? ¿Cómo se calcula? Bueno, como este ángulo define dos arcos, este arco AB y este arco CD, pues entonces yo sumo los dos arcos. Si me dan como dato los dos arcos, yo los sumo y el ángulo alfa que está aquí definido tanto aquí como acá va a ser la mitad de la suma de estos dos arcos definidos. Luego, vamos a tener ahora los ángulos externos. En el caso de los ángulos externos tenemos 3 casos. Tenemos un ángulo externo formado por 2 secantes. Si ven, esta es una secante y otra secante. ¿Cómo se calcula? Bueno, pues esta secante define 2 arcos, uno de este lado y otro de este lado. ¿Qué es lo que hago? Tengo el arco grande menos el arco pequeño. El resultado de esa diferencia lo divido entre 2 y es lo que va a medir el ángulo externo. Este ángulo alfa que define el ángulo externo. También tenemos el segundo caso donde tenemos un ángulo externo formado por una secante y una tangente. Aquí si se fijan, pues igual define 2 arcos, uno que va de aquí al punto y otro que va de aquí al otro punto. ¿Cómo se calcula? Bueno, aquí se calcula como la diferencia. Yo tengo el arco grande menos el arco pequeño. En este caso, pues es la misma fórmula, ¿no? Solo que en este caso tengo un arco grande menos el arco pequeño. Aquí también es el arco grande menos el arco pequeño entre 2. El tercer caso que nosotros tenemos, pues es un arco externo formado por 2 tangentes. Yo tengo 2 puntos entonces de 2 puntos tangenciales. Un punto A y un punto B. Obviamente define 2 arcos, ¿no? Juntos estos 2 arcos pues suman los 360 grados que mide la circunferencia, ¿no? Entonces yo voy a tener el arco grande y un arco pequeño. ¿Cómo se va a calcular el ángulo externo alfa? Bueno, pues el arco grande menos el arco pequeño, el resultado de esa diferencia se divide entre 2. Ahora, los problemas planteados con ángulos en la circunferencia pueden no tener de manera directa la medida de los arcos. Por ejemplo, podrían darme un caso de este y no me dan de manera directa los arcos, ¿sale? Sí, no me los dan, entonces ¿cómo lo calculo? Ah, bueno, si no me dan los arcos correspondientes, me dan las otras partes, me dan este y me dan este. Ah, bueno, entonces ¿cómo encuentro esta parte? Pues si esta es una, por ejemplo en este caso, si no me dan este y este, si no me dan este y este, pues lo que hago, yo lo sumo. Sé que este y este, ¿sale? Si estos dos los sumo y se los resto a 360 grados, me van a dar lo que resta de estos dos sumados. Ah, pero aquí me piden la suma, no me piden estrictamente que sepa cuánto mide este y cuánto mide este, sino me piden la suma. No me están preguntando exactamente la medida del ángulo AB o CD, no, me están preguntando el ángulo alfa. Ah, bueno, si yo necesito la suma, pues si a mí me dan este lado y este lado, lo sumo y se lo resto a 360 y en automático ya tuve la suma de este más este. Y entonces lo único que me resta es dividirlo entre 2 para encontrar este ángulo interior. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a tener este caso, ¿no? Entonces vamos a ver el ejemplo 1, ¿no? Calcula la medida del ángulo alfa en el siguiente ángulo inscrito. ¿Sale? Recuerden que el ángulo inscrito es aquel en el que el vértice se ubica sobre la circunferencia. Entonces a mí me dan dos datos. Yo tengo este de 70 y esto de 160. La medida del arco que abarca el ángulo, es decir, esta que va de A a B, no me la dan de manera directa en este problema. Lo que debo de hacer pues es calcularlo de la manera siguiente. Si yo sé que todo es 360 y ya tengo que este 70 y este 160, pues se los resto a 360. 70 más 160 me da 230. 230 para 360 me da los 130 que tengo aquí. Entonces ya sé que este arco que va de A a B es 130 y la manera de calcular el ángulo inscrito era dividir la medida del arco entre 2. 130 entre 2 pues me da 65. Ejemplo 2. Calcula la medida del ángulo alfa en el siguiente ángulo semi-inscrito. Tenemos aquí un ángulo semi-inscrito otra vez. Yo sé que el ángulo semi-inscrito no está dado en el problema. Me dan el otro ángulo que es de 240. Pues entonces obtengo el arco AB. El arco AB es 360 menos 240 me da 120 grados. Lo único que resta es encontrar el ángulo alfa, que es la mitad del arco. 120 entre 2 me da los 60 grados.
3. Para calcular la medida del ángulo alfa en el siguiente ángulo interior. Aquí tenemos un problema con los que yo había planteado. Me daban los complementos al ángulo alfa, a los ángulos alfa. Entonces aquí me dicen que este arco mide 105 y este 205. Yo sé que los 4 deben de sumar 360. Entonces la suma de AB más CD va a ser igual a 360 menos los otros dos. Menos 105 menos 205. 105 y 205 me dan 310. Para 360 me da 50. Ah, bueno, entonces yo ya sé que la suma de estos dos me da 50. El ángulo alfa es la suma de esos dos entre 2. 50 entre 2 me daría 25 grados. Y resuelto. Vamos al ejercicio número 4. Calcula la medida del ángulo alfa en el siguiente ángulo interior. Pues otra vez, si a mí me están dando directo, pues aquí no tengo que hacer gran cosa. 80 menos 24, pues me da 56. 56 entre 2 me da 28 grados. Es muy directito, no hay problema. Recuerden que es el ángulo grande menos el ángulo pequeño, y a esa diferencia se le divide entre 2. Bien, vamos a ver un par de ejemplos para concluir un poco más elaborados. Nos dan aquí un ejercicio, nos dice, calcula la medida del ángulo alfa y nos dan este gráfico. Nos dicen que es este arco que va de aquí para acá, mide 80, y nos piden este ángulo alfa. Bueno, de acuerdo al gráfico yo observo que este es perpendicular. Ah, bueno, sí es perpendicular. Incluso hasta me lo podían indicar, ¿no? Pero yo observo que este es perpendicular. ¿Sale? Entonces este mide 90, como lo tengo aquí, ya lo pongo aquí con su símbolo de perpendicularidad. Ahora, si este me dicen que es 80 y es el arco de un ángulo inscrito, pues el ángulo inscrito debe ser la mitad de él. Si este es 80, este en automático es 40. Ahora, si yo sé que este es de 90 y este es de 40, el ángulo complementario de ese 40 pues es 50. 90 menos 40 pues me da los 50 grados. Y tengo entonces este ángulo beta. ¿De acuerdo? Vamos al ejemplo 5. Nos dice, calcula la medida del arco AB. Me dicen que quieren saber el arco AB. Me dan en este caso 100 grados y 120 grados. Ah, pues perfecto. Si yo tengo que este es 100 grados, el arco que yo tengo aquí, definido por este 100 grados, recuerden que si yo tengo el ángulo inscrito, el arco equivale al doble. Si este mide 100, este mide 200. Con los 120 que yo ya tenía, tengo 320. Para 360 me da los 40 grados. Y en consecuencia, lo que me falta para completar aquí son los 40 grados. Y está resuelto. El último ejemplo me pide calcular la medida de los ángulos alfa y beta. Entonces yo tengo aquí un arreglo donde tengo una circunferencia, tengo dos líneas secantes y una cuerda. No sé si sea una cuerda o un diámetro, no lo sé, pero aquí está trazada. Y me piden que calcule este ángulo alfa y este ángulo beta. Me dicen que este arco entre C y D vale 100 y el arco entre AB mide 40. De acuerdo a lo que yo vi de ángulos interiores, se restan. 100 menos 40 me da 60. 60 entre 2 pues me daría 30 grados para el ángulo alfa. Ahora, yo tengo aquí este pedazo de arco que corresponde a este ángulo inscrito, el ángulo beta. Si este es 40, su ángulo inscrito es la mitad de eso. 40 entre 2 me da 20. El ángulo beta es de 20. El ángulo de alfa es 30. A ver, vamos a ver. ¿Es correcto? Pues sí. Si este es de 50, el ángulo suplementario sería 130. 130 más 20 me da 150. Y 30, pues me da los 180 grados que debe de medir este ángulo. Entonces está más que comprobado. Bien, chicos, entonces se pueden plantear muchos ejercicios. Entonces tenemos que ir de ángulo inscrito a arco. Pues de este va acá, es el doble. Esta es una de las reglas importantes. Y eso lo vamos a estar utilizando constantemente. Ahora también vamos a utilizar como recurso, si se fijaron, el que la suma de los ángulos internos de un triángulo pues es 180 grados. Entonces ya en este momento podemos utilizar como herramienta algunos de las leyes o ecuaciones que vimos para la trigonometría. Entonces los ángulos interiores de un triángulo cualquiera es 180 grados. Y entonces yo me voy a valer constantemente de esa regla para encontrar la medida de los ángulos en los triángulos que se forman. Entonces ese es un recurso muy común en este tipo de problemas, para que lo tengan en cuenta. Bueno, chicos, pues con eso concluimos la clase. Hasta pronto.